Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda Pasos. Del otro lado está Liliana Juárez Cervantes. Hasta que nos vemos, Fer. Hasta que nos vemos. Una enorme disculpa por los retrasos en el lanzamiento de nuestra quinta temporada, pero como podrán observar, es la primera vez que vamos a sacar video de nosotras mismas, lo cual nos hace sentirnos muy emocionadas y a la vez como primerizas en esta situación, lamentamos si hay algún tipo de fallo, pero lo estamos haciendo con todo el amor, todo nuestro corazón para sacar lo mejor posible este programa y mejorar nuestro contenido. Francamente, siempre lo quisimos hacer, siempre quisimos sacar video, pero no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Y ahorita, experimentando con todo el entusiasmo de lo que implica ya tener 2 años como creadoras de contenido y creando nuevo contenido para todas, todos y todes ustedes. En fin, el día de hoy traemos un tema que está causando polémica alrededor del globo. No es que antes no lo hubiéramos pensado, de hecho mi amiga es una estudiosa de ese tipo de feminismos, pero quizás a veces la coyuntura, es decir, lo que está pasando en el momento y lo que está transformando el mundo en el momento, nos lleva a crear una agenda de contenidos para este programa. Entonces, me gustaría a mí empezar sobre esta diferencia entre lo que es ser árabe y lo que es ser musulmán y cómo se está pensando a sí mismas las mujeres musulmanas bajo un contexto de tremenda violencia por un Estado teocrático, es decir, cuando la religión se impone en el Estado y crea una forma de actuar muy concreta para la ciudadanía, que si no cumples esas reglas, no es como una sanción económica solamente, no es como, ay, qué mala onda que no hiciste lo que te pedí, es algo, una sanción lo suficientemente violenta que inclusive puede acabar con tu vida si te atreves a cuestionar o a hacer un mal ejercicio de esas reglas que te han impuesto. En fin, diferencias entre ser árabe, ser musulmán. Bueno, ser musulmán es una religión, ¿no? Es practicar una religión, la religión musulmana, y ahí la encontramos en muchas partes del mundo, desde Asia, desde África, Europa, América. Sí hay comunidades musulmanas en México, aunque son chiquitas, las tenemos bastante invisibilizadas, pero sí existen. O tenemos otro tipo de contextos donde la religión musulmana está presente, desde migración hasta persona local que sí la sigue. Pero árabe, y ahí también voy a cambiar un poco, ¿no? También una cosa también es ser parte del Medio Oriente y otra cosa es ser árabe. Y ser árabe significa pertenecer o vivir en la famosa península arábiga y ser parte de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso que sea la coyuntura es en Irán, o sea, el antiguo imperio persa, no la parte árabe. Parecido, pero diferente. No es lo mismo ser mexicano que peruano. Ok, es que eso es importante porque igual y ni siquiera tenemos una idea de lo que estamos hablando cuando vemos noticias. Ay, sí, como por allá, por Irak, por Irán, por Turquía, como si todo fuera exactamente lo mismo, güey, y no. O sea, muy bien lo dijiste, no es lo mismo ser peruano que ser mexicano, que ser colombiano, que ser argentino, pero así como peyorativamente se les etiqueta como, países asiáticos, ¿no? O países europeos. Hay una complejidad y una diversidad y una pluralidad de ser y estar allá. Y también cuando salen. A mí me parece muy importante entender estas diferencias porque desde los atentados, yo diría desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue algo que cambió el rostro de lo que se pensaba, ¿no? En aquel entonces sobre estos países y las personas que migran de esos países, ¿no? Y desafortunadamente se desató un fenómeno que no es que no existiera antes, simplemente se exacerbó,
que tiene que ver con la islamofobia, o que simplemente expuso la discriminación latente que existen en ciertos países de Occidente y en otros países también, de personas que no entienden que hay una forma de ser diversa y una forma de ser distinta, que no necesariamente tiene que ver con el generar terror, que eso es el terrorismo, que es otra forma extrema de vivir una religión y de vivir para imponer tu religión a otras personas. ¿Por qué es importante combatir la islamofobia? Por mil y un razones. O sea, para empezar, el terrorismo viene de la cara de no solamente la religión, ¿no? O sea, hemos visto últimamente experiencias de terrorismo que no tienen nada que ver con la religión y no tienen nada que ver con la religión musulmana, pero que da miedo ponerle el tema terrorismo porque nos gusta creer que eso solamente viene de los musulmanes, ¿no? O sea, y no. Y aguas, o sea, yo me atrevería a decir que también aguas ahorita. No quiero con esto minimizar lo que pasó en Irán y no quiero minimizar las luchas de las mujeres iraníes y no quiero minimizar ni por un segundo todo eso, pero, y ese es creo que de los grandes peligros que está pasando, ¿no? CNN, estas grandes cadenas noticiosas que desde el occidente o desde este contexto fotografían la realidad de esos países, pues nada, nos enseñan lo malo. Y ese malo, que aparte vende, o sea, hay razones para hacerlo, también nos llevan el mensaje y es bien interesante porque cuando lo vemos desde este lado nos dicen y nos comentan, ¿no? Es que pobres mujeres, mira cómo las tienen así, mira, bien sometidas por el uso del velo y todo. Y llegan acá a estos países más occidentalizados, democráticos, liberales, donde puedes hacer lo que te da la gana, exceptando usar velo. Porque si usas velo, en los cafés parisinos no te dan servicio porque te van a discriminar, te van a ver fuchi. En las empresas, no sé, de Canadá, en las empresas, sobre todo el gobierno de Quebec, no puedes usar velo porque no te van a contratar. Y no puedes usar ninguna imagen religiosa, ¿no? Entonces no te van a contratar porque pues traes velo. En Estados Unidos te van a ver como terrorista, ¿no? Entonces hay una serie de cosas ahí que también te prohíben usar velo. Entonces vemos vemos esta presión por los dos lados, donde en un lado, su pretexto es la homofobia, quítate el velo, y en otro lado, su pretexto, en este es un gobierno teocrático y yo digo lo que el profeta Mahoma quiso decir, porque a mí se me dio la gana que el profeta Mahoma quiso decir esto y Alá quiso decir aquello otro, tú usas velo. Entonces, ahí está interesante, ¿no? Porque es en Occidente, bajo el pretexto de querer ser más feministas, lo que sea que interpreten estos gobiernos como feministas, hay una fuerte discriminación a las mujeres musulmanas. Y en los países musulmanes, curiosamente, que tienen el pretexto de cuidar a las mujeres, hay una fuerte discriminación a las mujeres musulmanas. Entonces, esta intersección, ay, me encanta la palabra intersección, de ser mujer y musulmana te coloca en una complejidad muy sabrosa y muy triste y muy compleja y muy complicada, ya sea aquí, allá o acullá. Y aguas, que también aquí, ¿no? Como estos discursos islamofóbicos, como estos discursos terriblemente dolorosos, colocan a la mujer en vulnerabilidad en los dos contextos. Ok, me llamó la atención ahorita. No todos los vuelos son iguales. O sea, yo he visto en las noticias, porque pues ahí es donde me informo, ¿no? O trato de, que hay gente que solo usa como un pañuelo alrededor del rostro y tratan de cubrir un poco su cabello. Razón por la cual aparentemente fue una razón suficiente para terminar asesinando a una mujer de 22 años, ¿no? Por llevar mal puesto el pañuelo que debe cubrir todo. Pero entiendo que hay diferentes tipos de velos o diferentes tipos de indumentaria que las mujeres deben usar para cubrir su cuerpo. ¿Por qué estas diferencias? ¿O eso depende de cada estado o de cada reinterpretación de los textos antiguos? Donde tengo entendido tiene que ver muchísimo con mil y un cosas. Desde contextos culturales, por ejemplo,
si tú te topas con musulmanes de África, vas a encontrar unas indumentarias, si quieres, muy cubiertas, pero muy coloridas. Con las regiones dentro del propio país, por ejemplo, a mí de los casos que más interesante es Marruecos, que de una ciudad a otra la indumentaria, la forma de vestirse y la discriminación cambia radicalmente. O también cómo el Estado interpreta estas situaciones, ¿no? O sea, no te sabría decir si hay una interpretación religiosa como tal, a lo mejor y sí. Aunque también eso cabe decirlo, ¿no? O sea, híjole, es que así como también aquí a nuestros queridos sacerdotes, gobierno y hasta parentela le gusta usar la palabra de Dios a su antojo. No quiere decir que no pase en otros países, que igual exactamente pasa lo mismo, ¿no? Que utilizan tanto en Israel como en Estados Unidos, como en América Latina, que utilizan la palabra de Dios a su antojo y la interpretan como les da la gana. Pues allá pasa lo mismo, ahí hay un tema de interpretación donde el gobierno interpreta estos sunitas, que para el que no sepa algo de religión musulmana, breve explicación de la religión musulmana. Hay 2 textos sagrados, el Corán, que es lo que dice Alá, escrito por el profeta Mahoma, y hay otros textos que son, digamos, los andares del profeta Mahoma y las decisiones que el profeta Mahoma tomó a razón de los contextos que se fue tomando en la vida, y la legislación viene de ese último texto. Bueno, pues en el caso musulmán, estas leyes vienen de estos textos de lo que el profeta Mahoma tomó decisión. Quiero aclarar que ni siquiera lo escribió Mahoma, alguien fue llevando como récord de las decisiones que él iba tomando. A ver, es un texto sagrado, sin embargo no es tan sagrado como el Corán, entonces esas interpretaciones que a lo mejor el profeta Mahoma tuvo porque pues hacía calor, yo qué sé, mil cosas, no hay esta crítica a la teología. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que están estas 2 cosas y luego los gobiernos los interpretan como quieren, imponen velos, imponen sanciones, imponen formas de matrimonio, imponen, a razón de su propia interpretación de los libros sagrados. Uh-huh. Que es algo muy interesante que veníamos platicando hace un momento, antes de entrar al programa. La teología feminista y la filosofía feminista son 2 ramas del feminismo actual y de hace muchas décadas, en la que las mujeres se cuestionan la religión misma y la interpretación patriarcal que se le ha dado a ciertos documentos sagrados. No estoy diciendo que todas las feministas son religiosas, ni estoy diciendo que forzosamente si eres feminista tienes que odiar una religión. No, hay mujeres que tienen su fe, como aquí en México ocurre, por ejemplo, con Católicas por el Derecho a Decidir. A ver, ¿cómo? ¿Eres católica pero estás a favor del aborto? ¿Eso cómo? O sea, ¿cómo pasa eso? Pasa, porque tienes fe, porque es algo tan puro, tan espiritual, tan sagrado para ti, que tienes derecho a creer lo que tú quieras y a cuestionar lo que tú creas que es necesario ser cuestionado y a hablar conforme a estos pensamientos, estas ideas, este camino espiritual. Por otro lado está la filosofía, que se cuestiona muchas veces cómo se vive y para qué se vive y todas estas situaciones pues más abstractas, ¿no? Es decir, no es algo concreto, pero que finalmente ayudan a la vida misma a llevar un camino diferente al que ya has llevado a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué es importante recuperar estas 2 nociones? Porque no es fácil, ¿no? Entenderlo desde acá, desde México. Aquí tenemos grandes feministas, teólogas y filósofas, perdón, que han impulsado ideas innovadoras al respecto. Es lo que decía, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que este contexto es muy complicado entender un feminismo tan religioso. O sea, por ejemplo, el feminismo musulmán, una de sus principales características es eso, ¿no? Buscar la apertura a los textos sagrados, a leer, a entender, a vivir su propia religiosidad. Y si lo sacamos del contexto, digamos, del Medio Oriente y lo pasamos al feminismo musulmán, por ejemplo, en Francia, es el derecho a que yo como mujer tenga derecho a acceder a todo sin que me discriminen por el uso del velo, y usar el velo como un elemento de identidad cultural, un elemento de identidad religiosa,
Hace un par de años, uno de los más grandes eventos feministas de la historia fue esta mega manifestación que hubo en no sé cuántos kilómetros en la India para pedir el acceso de las mujeres a los templos. Esta religión no es, la religión no es necesariamente buena o mala, no es necesariamente algo en lo que hay que estar en contra o a favor o lo que sea, pero también hay que aprender a respetarla. Y desde el feminismo y con el feminismo. Es interesante. Bueno, a mí me llama la atención porque no es algo que en este feminismo mexicano se escuche tanto. No, inclusive, bueno, cuántas protestas hemos visto y participado, ¿no? Que en ocasiones se dan en espacios públicos, pero muy cercanos a iglesias, ¿no? Y constantemente, bueno, también entender, ¿no? Una cosa es la religión católica, otra cosa es la religión cristiana, otra cosa es la religión musulmana, o sea, cada religión tiene sus cosas, ¿no? Y sus interpretaciones y reinterpretaciones con y sin perspectiva feminista, ¿no? A mí me pareció importante retomar este tema, en parte por la coyuntura. Recientemente, como decíamos, asesinaron a una mujer de 22 años en Irán, pero después del asesinato de esta joven por no usar correctamente el velo, eh, vinieron más asesinatos y vinieron unas formas de protesta distintas a las que estamos acostumbradas acá en México, ¿no? Las mujeres comenzaron a cortarse la cabellera y a usarlas como bandera de resistencia. Jamás se me había ocurrido usar mi cabello como un símbolo de resistencia. Y no porque me lo traiga el largo o corto, o sea, simplemente nunca había imaginado esa posibilidad. Y es que a partir de la imaginación y la construcción creativa de nuevas formas de protesta, es que vamos aprendiendo cómo nuestras cuerpas son un lienzo completo para crear nuevas situaciones en las que creemos identidad como feministas, pero también le digamos al patriarcado, oye, yo no tengo por qué usar el cabello de esta forma. Oye, si yo quiero me lo pinto. Oye, si yo quiero me rapo, pero porque es mi cuerpo y yo decido cómo hacer uso de ella, ¿no? Por otra parte, también entender que si han sido más de 50 las activistas asesinadas hasta el momento en Irán, es un grave caso, ¿no? En contra de la libertad de expresión, pero ninguna lucha feminista es 100% pacífica y cada lucha tiene su haber y su porqué, ¿no? Si las mujeres llegaron a este punto de cuestionamiento brutal al Estado teocrático de allá, es porque llevan décadas viviendo de esta forma y porque les pareció inadmisible morir bueno, ser asesinada por la policía de la moral por no usar correctamente el velo, ¿no? Que me coincido, es completamente eh, digna su rabia, ¿no? Y digna su lucha, ¿no? Entonces, acá desde México van a decir, bueno, ¿y como por qué nos interesa lo que está pasando al otro lado del globo? Bueno, el feminismo es múltiple, es diverso, es plural, y no solamente hay un tipo de feminismo, hay muchos tipos de feminismos, ¿no? En lo particular hemos estado en contra del nacionalismo en este programa, hemos expresado nuestras reservas sobre cierto tipo de discursos fascistas como tales, pero no hay que dejar de ver que es un feminismo, que los feminismos alrededor del globo a veces dialogan entre sí, a veces no dialogan entre sí y a veces se contraponen, ¿no? Yo como mujer mexicana lo que puedo decir a mis hermanas de Irán es, estamos con ustedes, ¿no? Las apoyamos, pero a la vez desconozco, y tengo que ser humilde al decirlo, desconozco suficiente como para decir, o sea, cómo las puedo apoyar, qué se puede hacer, y además ustedes tienen sus luchas, que es tan digna como mi lucha en contra de los feminicidios aquí en México, por nombrar un tema de la agenda nacional, ¿no? Eh, ¿Cómo acercarnos a estas diversidades en los feminismos, ¿no? ¿Cómo hacer
para quitarnos esta venda de los ojos que nos han puesto tanto RT rusa como CNN estadounidense, que nos cuentan una historia como ellos quieren contarla, pero que no nos permiten realmente acercarnos a estas mujeres. Con humildad es la única palabra que te puedo empezar a decir. Le contaba a Fer la historia de cómo yo conocí, o sea, me acerqué a Irán fuera de, ya saben, las clases de historia sobre el imperio persa, o este libro de Persépolis, súper recomendado, justamente esta transición entre un estado mucho más democrático, liberal a uno teocrático, o sea, de uno, como lo conocemos, digamos, de este lado del globo, donde gobierna los partidos y básicamente hay libertad, o en teoría hay libertad, a uno donde se impone la ley de Dios, la ley de Alá. Y Persepolis es un muy buen ejemplo de una historia autobiográfica de eso. Pero yo, Liliana, desde mi trinchera, ¿cómo me acerco a Irán? No he ido a Irán. Pero está en mi lista de cosas por hacer. Y yo la primera vez que conocí Irán fue a razón de una chica que la conocí fuera de Irán. Y me acuerdo mucho que yo cuando la conocí en una cafetería comiendo. Y yo asumí dos cosas. Esta mujer no trae velo porque seguro como se fue de Irán se está aprovechando de la circunstancia. Y dos, revelando, claro está, ¿no? Y segundo tema interesante, es que yo la vi cuidando su alimentación. Y vi que estaba evitando comer carne. Y dije, bueno, seguramente ella está tratando de comer una comida halal, por tanto está cuidando de no comer puerco. ¿Qué es la comida halal, perdón? La dieta, así como los judíos usan la comida kosher, que es la dieta que para los musulmanes es la dieta halal. O sea, también Dios pide ciertas cuestiones sobre qué no comer. Por ejemplo, uno de los detalles es que creo que los animales no pueden tener las piernas fracturadas o algo así. Que en su contexto tenía sentido, porque si te estaba fracturado el riesgo de que se te hubiera infectado la carne era alta. Pero bueno, ahora pasó a ser algo religioso. En fin, esa es la dieta halal. Entonces digo, está comiendo una dieta halal, o sea, y además está revelando. Y yo me acerco aparte, le escuché hablar y dije, pues está hablando árabe. Número 1, habla persa. Y número 2, yo le digo, ay, pues qué padre, sigues la dieta halal. No, es que soy vegetariana. Ah, bluff, ¿no? O sea, en mi mente ni por aquí había pasado la posibilidad de que en realidad es una decisión propia de ser vegetariana, porque ella está estudiando biología y para ella era una decisión propia, decisión de conciencia personal el ser vegetariana. Y le dije, ay, y no usas velo. ¿No eres musulmana? No, si yo sí creo en Alá, para mí es mi Dios, pero yo no uso velo, no me gusta usar velo. ¿Y no te obligan? Y ahí es donde yo en este momento estoy contrariada, porque ella me enseñó una foto de su familia en un espacio público sin usar velo. O un velo muy, muy ligero. Y entonces te quedas, a ver, espérame, creo que aquí algo ya no me cuadra. Aunque, y también hay que aclarar, no es lo mismo lo que pasa en una ciudad que lo que puede pasar en provincia. No es lo mismo la realidad de hace 2, 3 años, que es donde la conocí, a lo mejor la realidad que se está viviendo ahorita. Es muy importante lo que dijiste al principio, ¿no? O sea, no es solo Arabia Saudita, son un montón de países con un montón de legislaciones, es decir, leyes diferentes, y donde hay sanciones diferentes para el tipo de violación a esas leyes, ¿no? A esos reglamentos, esas normas sociales establecidas y que te hacen pensar, bueno, cada estado y cada mujer es diferente y va a entender la lucha de una forma diferente. Y quizás para ti o para mí, o al menos para mí, porque tú tienes un asunto ahí con Sor Juana Inés de la Cruz, pero para mí estudiar religión realmente no sea mi hit en la vida, o sea, a mí me causa flojera, pero igual y para una mujer iraní lo sea todo, ¿no? El poder acceder a los textos sagrados y poder hacer una reinterpretación feminista de estos textos sagrados sea la diferencia entre la vida y la muerte. Argumentativamente, frente a un jurado, puede ayudar a muchas otras mujeres a salvar la vida, tal cual, ¿no? Entonces, Pero deja tú la argumentación ante un jurado, sino la reinterpretación de mi propia vida.
en lo personal. También, por supuesto. Por supuesto. O sea, no soy una pecadora, no sé si existe la palabra pecado en ese tipo de religiones, pero Haram. no soy una mala persona si no me pongo el velo hoy. Quizás sea una mala persona si mató a alguien. Ahí sí pudiera ser, ¿no? Pero, insisto, o sea, es tan complejo que la embarrada que tenemos de información de noticias desde México, hay que tomarla con cierto recelo y entender que si bien hay algunas colectivas que tienen vasos comunicantes con estas colectivas de allá, la mayoría de los grandes noticieros nos presentan imágenes y contextos y narrativas sobre lo sucedido que lo que buscan es otra vez revictimizarlas. Es como aquí en México, un poco, ¿no? O sea, cuando tú estás en el extranjero, las noticias que te llegan de México son que vivimos en Narcolandia y aquí hay feminicidios y sí, sí los hay, pero culturalmente tenemos otras libertades que en otros espacios no tienen. Entonces, y no ha sido fácil ganarlos también, ¿no? También tener eso claro. Cuando nos acerquemos a este tipo de realidades y contextos distintos a los nuestros, hagámoslo con respeto, hagámoslo con la mente abierta, hagámoslo con la posibilidad de generar una interlocución, no mirarlas y decir, ay, pobrecitas, no mirarlas y decir, ay, es que están bien locas, cómo hacen eso, derraparse en público, qué les pasa, ¿no? Simplemente es pensar la situación como una historia diferente a la tuya y al acercarte con esa humildad de conocimiento feminista y de auto concepción de una cosmogonía diferente a la tuya, hacerlo con respeto, ¿no? ¿Con qué te gustaría cerrar, amiga? Con humildad. Cuando, por ejemplo, el tema del cabello a mí es algo que él he aprendido mucho últimamente. Inclusive cuando nos acercamos, por ejemplo, a los feminismos negros y la concepción que ellas tienen sobre su propio cabello, te vuela la cabeza, ¿no? Y siempre que nos acerquemos a escuchar la voz de otra mujer, a escuchar la voz de otro feminismo, a escuchar la voz de otras realidades, hay que tener humildad. Humildad en el sentido de lo que yo sé de ti no es cierto. Quiero escuchar tu historia de ti, tu historia de tu feminismo, tu historia de tu lucha, tu historia de... Y no me lo voy a comprar por más que hayas visto todos los noticieros, porque esa es una parte de la historia y la más sesgada que tenemos. Y aunque me haya leído 20 textos académicos, narrativas e historias, no termina de ser la verdad de un país, de una nación, de una cultura, de una identidad. No. Y tenemos siempre que acercarnos con humildad. Con humildad, con honestidad, con apertura de las ideas, con apertura de que vamos a cambiar nuestros prejuicios, de que a lo mejor había cosas que nosotras dábamos por hecho y que para ellas son completamente otra historia, ¿no? Y estas preconcepciones, tratar de quitarnos a la medida de lo posible, pero si no podemos, por lo menos ser respetuosas y por lo menos ser humildes. Muy bien, pues con esto cerramos este primer programa de nuestra quinta temporada. Con la emoción de ver a mi amiga del otro lado de la pantalla. Sí, si ustedes creían que estábamos grabando siempre en el mismo espacio, la neta es que no. Pero lo importante es haber dado este paso de hacernos visibles, de hacernos notar. Vienen muchas sorpresas y muchos temas nuevos y polémicos como nos gusta a nosotras. Y sobre todo, vienen mujeres extraordinarias a las cuales habremos de entrevistar en próximas emisiones. Me despido, mi nombre es Fernanda Pasos. Yo soy Liliana Juárez. Esto es Feminismos en Plural. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.